pulmonar, guías actuales entre el diagnóstico y el manejo. Bienvenido. Gracias, amable. Muchas gracias al comité organizador por invitarme. Para mí es un placer estar acá. Vamos a hablar de un tema que es complejo y voy a intentar en 20 minutos resumirlo y tocaremos estos temas: fisiología, cateterismo, ayudas, integración de variables y tratamiento actual. La hipertensión en sí es una entidad en la cual la característica puntual es la interacción o el acople entre el ventrículo derecho y la arteria. Es la única forma de ver esta enfermedad, donde hay elementos cardíacos dinámicos y de la circulación que intervienen en poder generar una sintomatología, y que hay elementos intrínsecos del sistema cardiopulmonar y también elementos que tienen que ver con presiones que prácticamente explican el comportamiento evolutivo de esta enfermedad. Entender la hipertensión desde el punto de vista fisiológico involucra entender todos estos elementos que interactúan, como el retorno venoso, la poscarga, la contractibilidad, la fisiología, el acople, la rigidez diastólica y la compliance del pericardio. Entender la enfermedad es fundamental conocer que el paciente se mueve en 3 estadios: en limitación, disfunción y falla cardíaca, y a partir de una enfermedad que es compleja, que tiene alta mortalidad si no se trata, el curso evolutivo lleva a que el paciente tenga esta evolución y vaya evolucionando lenta y progresivamente la enfermedad. Esto es lo que ocurre en un paciente con hipertensión. Hay una alteración en el acople entre el vaso y la arteria. Hay una alteración, hay un momento de desacople y el ventrículo pasa de tener esta cavidad a un ventrículo completamente dilatado con aplastamiento del izquierdo, y en la medida que pasa las cavidades van creciendo y la fracción de eyección del ventrículo derecho va indudablemente afectándose con el paso del tiempo. El quid de esta enfermedad está puntualmente en poder hacer un diagnóstico adecuado, y entonces, como no es simple, hay 5 grupos de enfermedades. Cada uno tiene un sitio diferente anatómico donde está el compromiso más importante. Entonces, en el grupo 1 el daño está aquí, en el grupo 2 el daño está en el sistema venoso, en el grupo 3 hay un compromiso directo del parénquima, en el grupo 4 hay un compromiso puntual de trombos en el sistema arterial, y en el grupo 5 hay un mix de alteraciones que llevan a esto. El proceso diagnóstico requiere toda esta serie de estudios. Esta serie de estudios requieren estudios de orden organizado que van a permitir dentro de ellos cerrar con un cateterismo cardíaco que finalmente requiere la confirmación diagnóstica. Esto quiere decir que hay que descartar como causales puntuales la enfermedad izquierda y luego también la enfermedad embólica, para luego, dentro de un marco, un centro de referencia, poder establecer el plan de manejo que se necesita. Para esto se requieren una serie de ayudas diagnósticas que son importantes, donde todas estas herramientas que brevemente voy a mencionar son indispensables. Necesitamos puntualmente de la radiografía, donde vemos los signos típicos de hipertensión pulmonar, como se ve aquí: el tronco de la arteria pulmonar dilatado, la arteria interovar inferior, el crecimiento de cavidades derechas. Pero esta herramienta es muy útil porque uno puede discriminar desde la radiografía, puede ver cómo un paciente con enfermedad coronaria con presión de 38 pues tiene crecimiento del ventrículo izquierdo, y aquí en pacientes, una mujer de 33 años tiene un tronco de la arteria pulmonar prominente, y al final son prácticamente dos entidades diferentes que tienen tratamiento diferente. En un lado medicamentos de alto costo, en el otro más bien control de comorbilidades que permiten entender la enfermedad y el tratamiento de una manera diferente. Este es un paciente nuestro que fue llevado en arteriectomía pulmonar. Aquí pueden ver cómo tenía el ventrículo derecho severamente dilatado, con un catéter de epoprostenol para bajar la presión media pulmonar, y luego, tras una intervención adecuada, el corazón derecho puede volver a ser normal, producto de la disminución de la capacidad de adaptación del derecho, porque puede adaptarse de forma tal que si lo cogemos en un punto de retorno, el ventrículo derecho puede ser normal. Esto es la diferencia del izquierdo, en el cual el izquierdo, la capacidad de volver a ser normal es limitada. Esto pasa lo contrario: un paciente joven de 23 años que en el curso de 6 meses evolucionó de este corazón derecho a esto. Esto es un punto de no retorno. Este paciente finalmente falleció. Desafortunadamente, en la evolución de la enfermedad sigue siendo mortal. Se requieren de elementos fundamentales como el eco. El eco es la puerta de entrada a los 5 grupos de enfermedad diferentes que tiene cada uno.
El ventrículo derecho tiene unas características que no hacen fácil la evaluación, entre ellas la condición anatómica, pero sin duda el eco es una herramienta que nos permite obtener toda esta información de un eco bien hecho. Podemos entender lo que ocurre en el ventrículo derecho, podemos entender el tamaño, el acople, las presiones y todo lo que marca en el curso evolutivo, y en las escalas de riesgo que se hacen en el manejo de la enfermedad. La evaluación ecocardiográfica sin duda marca el curso evolutivo y el pronóstico de esta misma enfermedad. Así que el eco da el riesgo de que el paciente tenga una hipertensión pulmonar, pero de la misma forma es fundamental establecer cómo está la condición ventricular, cómo está la arteria pulmonar, cómo está la cava y la aurícula derecha para poder entender el curso de la enfermedad. Esto, sin estas herramientas de diagnóstico, se quedó pegado acá esto. Ya, este es el curso evolutivo de un paciente. Como miren, las cavidades inicialmente dilatadas, cada vez más dilatadas, con el septo afectado, y en la medida que no podemos disminuir, miren aquí este ventrículo completamente dilatado, con un izquierdo prácticamente aplastado, lo cual termina llevando al paciente al fallecimiento, desafortunadamente. Por eso hay un trabajo en el cual somos coautores, que es poder evaluar entre Colombia y Argentina cuál es el impacto del ventrículo derecho de nuestros pacientes, y hemos podido entender que los pacientes nuestros, cuando llegan a los tratamientos, son severamente comprometidos con alteraciones en la función del ventrículo derecho muy importante, tienen un compromiso en la contractibilidad severo, un ventrículo muy dilatado que hace que la enfermedad tenga el curso. Pero además de esto, el eco hoy en ejercicio permite establecer comportamientos que permiten predecir el grado evolutivo de la enfermedad. Este es un trabajo reciente donde se muestra cómo el eco en ejercicio marca el curso evolutivo de la enfermedad, y cómo con el eco sin cateterismo, que es fundamental para el diagnóstico, uno puede definir dos grupos de comportamiento diferentes, y el eco en ejercicio hoy por hoy es una herramienta que tiene muchísima utilidad en el tratamiento. Esta curva de sobrevida muestra cómo pacientes con estas alteraciones ecocardiográficas tienen un pronóstico definido completamente diferente. La gamografía de ventilación, que hace parte del herramientaje diagnóstico, es fundamental porque permite discriminar si el paciente tiene NOTEP crónico. Aquí podemos ver un paciente con múltiples defectos en la gamografía, donde están llenos de trombos, y la gamografía permite discriminar mejor que el angiotac, con una elevada sensibilidad, la posibilidad que el paciente tenga o no embolía crónica, y es capaz de discriminar en 62%, ser superior 1.5 veces más que el angiotac en detectar la enfermedad embólica. Y en la medida que los estudios progresan y la tecnología progresa, podemos tener SPEC, y el SPEC permite mirar la distribución del vaso, y así que la gamografía tiene un montón de elementos útiles en el proceso discriminativo de qué tipo de hipertensión pulmonar tienen nuestros pacientes. El angiotac es muy útil porque nos permite ver si hay defectos también parenquimatosos, vasculares, directos e indirectos, para mirar si el paciente tiene o no un pulmón enfermo o no. Y estos defectos los podemos ver aquí. Aquí tenemos un trombo muy grande en la arteria pulmonar principal, aquí es todo esto corresponde a este tipo de obstrucción, y aquí podemos ver este elemento de pieza quirúrgica de un trombo extraído de este segmento de este lado. Y aquí podemos ver diferencias de atenuación, que es uno de los signos que se marcan, y hay cicatrices periféricas cuando los pacientes tienen embolismo crónico en el proceso diagnóstico de la enfermedad. Y aquí, por ejemplo, un ventrículo derecho dilatado con una estenosis muy grande, con crecimiento de cavidades derechas y múltiples defectos que se ven aquí, como se ven en esta imagen, en múltiples defectos en todos lados del pulmón. Hay la posibilidad hoy por hoy de hacer ConvinCT, que permite, igual que una arteriografía, ver defectos, al igual que el arterio, con una muy buena sensibilidad y especificidad. Y en la medida que el proceso diagnóstico continúa, tenemos muchas herramientas para poder discriminar y mejorar cada vez la certeza de diagnóstico de tipo hipertensión tienen, como lo podemos ver aquí en el SPEC de este paciente, que hay es como el mix entre un angiotac y una gamografía, y uno puede ver defectos en múltiples sentidos. El cateterismo cardíaco finalmente es la herramienta que permite integrar todos estos elementos de diagnóstico, nos permite confirmar la enfermedad, categorizar adecuadamente, tener un pronóstico individual, definir el tipo de hipertensión, y a través de los elementos diagnósticos uno puede, dependiendo del tipo de cateterismo, puede uno establecer un diagnóstico específico, riesgo y finalmente un tratamiento. Es muy útil en la medida que tenga todas estas mediciones, permite de alguna forma con la angiografía pulmonar
evaluar la posibilidad de carga trombótica. Aquí podemos ver múltiples defectos que tienen en estos pacientes con arteriografía, en el caso de la embolia crónica, defectos en múltiples sitios, obstrucciones que se pueden intervenir hoy por hoy. En la medida que el defecto es más distal, la posibilidad de recuperación del ventrículo derecho es menor. Aquí pueden ver ustedes estos especímenes de estos trombos que salen de aquí, producto de una cirugía, de una endarterectomía. Este paciente quedó sin compresión normal. Aquí podemos ver este defecto de obstrucción acá. Y en esta arteriografía, que desafortunadamente pues no sé si la puedo mover aquí, se ve a través del arterio, no sé si podamos moverla, esta película. Si es posible mover esta película acá con el mouse, aquí abajo. Podemos ver lo que es una arteriografía pulmonar, exacto, ahí abajo, exacto. Una arteriografía pulmonar, ustedes pueden ver aquí en este sitio los defectos de llenamiento, y estos defectos de llenamiento, vamos a poner la anterior, puedes correr acá, por favor, aquí abajo, ¿sí? La puedes correr aquí, abajo en la parte inferior igual. Podemos ver también cómo, exacto, ahí. El medio de contraste marca estos defectos se pueden extraer a través aquí están los especímenes quirúrgicos de ese paciente, donde se sacan todos estos trombos a través de una cirugía que se llama endarterectomía pulmonar. Y hay defectos que se pueden encontrar dependiendo de la ubicación, pues así hay intervenciones que se pueden hacer, se puede hacer angioplastia, endarterectomía, o en algunos casos hacer todas las intervenciones requeridas para que el paciente pueda tener una función ventricular normal. Entonces, hoy tenemos todas estas posibilidades diagnósticas que pueden llevar al paciente desde medicamentos, angioplastia o endarterectomía para llevar al paciente, en el caso de embolia crónica, a una función ventricular normal en el paso del tiempo. Es fundamental la integración de variables. La integración de variables permite entender cómo, a través del uso de todas estas herramientas, nos da elementos de clasificación, elementos de evaluación, elementos de monitoreo y elementos para poder entender la fisiopatología. Y como bien decía al inicio, necesitamos todas en la toma de decisiones para poder entender exactamente cuál es la intervención que el paciente quiere. ¿Cuál es el tratamiento actual? Está fundamentado en la guía. Miren que debe hacerse en un centro de referencia. Una vez el proceso de estudio diagnóstico se ha completado, hay que hacer un cateterismo derecho. Este cateterismo derecho define si el paciente es reactivo o no, y hay que hacerle seguimiento cada 3 o 6 meses para luego continuar con la terapéutica en busca de unas metas definidas. La meta más importante es establecer que el ventrículo derecho sea normal. Entonces, con base en una clasificación de riesgo, dependiendo si el paciente tiene o no comorbilidades, en el caso de hipertensión grupo 1, al cual va dirigido este algoritmo diagnóstico, el paciente se le dan esquema de 2 medicamentos o 3 medicamentos. En el caso de si tiene o no comorbilidades, se le da un solo medicamento o continúa en un seguimiento muy juicioso en el curso de la enfermedad. Y dependiendo del seguimiento, tras la búsqueda de una meta que va orientada a que el corazón derecho sea normal, se va incrementando la dosis hasta llegar, en algunos casos, a unos medicamentos subcutáneos que se llaman prostaciclinas, o en el caso del trasplante pulmonar, el trasplante pulmonar. Desafortunadamente, el trasplante pulmonar en estos pacientes no es una opción, es una opción viable, pero la cantidad de pacientes que llegan al trasplante desafortunadamente no es mucha, y esto lo dice la literatura. Por la complejidad, solo alrededor de la mitad de los pacientes entran a una lista de trasplante, y eso tiene que ver directamente con la magnitud y la gravedad de la enfermedad, porque muchos pacientes se quedan esperando esta opción. Afortunadamente, entendiendo la enfermedad mejor, las escalas de riesgo utilizando el eco, porque una vez uno establece el diagnóstico se define una categoría de riesgo, y estas categorías de riesgo se han venido perfeccionando con el paso del tiempo, y aquí en este artículo que escribimos entendemos hoy que las categorías de riesgo van supeditadas al compromiso del ventrículo derecho, es decir, entre más comprometido esté el derecho, más dilatado, el impacto y la posibilidad de recuperación con el paso del tiempo es menor. Es que quedó pegado acá. Aquí. Esto es un trabajo nuevo, relativamente reciente, donde se ha podido entender cómo la meta más importante en los pacientes con hipertensión pulmonar no es categorizar el riesgo, sino llevarlo a una hemodinamia normal, y en la medida que la presión es capaz de bajar, nosotros podemos llevar al paciente a un remodelado reverso. Quiere eso decir a un ventrículo derecho normal cuando hay cambios del 69% en la resistencia vascular pulmonar. Aquí pueden ver cómo estos pacientes, antes no teníamos esa posibilidad,
hoy por hoy tenemos la posibilidad de llevarlos a una función ventricular normal utilizando esquemas de tratamiento mucho más agresivos. No solamente aquí podemos ver en esta población cómo mejora la eyección del ventrículo derecho versus lo que pasaba anteriormente. Anteriormente los pacientes no se recuperaban. Hoy con las opciones terapéuticas que tenemos, esta posibilidad de mejoría es significativamente mucho más viable. También entendemos hoy con mayor claridad, esta cosa no se mueve, se quedó pegado. Se quedó pegada acá, ¿será que me la puedes mover? La siguiente. Exacto, gracias. Hoy podemos entender cómo el impacto de las diferentes opciones de tratamiento en el manejo de la enfermedad. Aquí podemos ver todos los estudios que ha habido con el paso del tiempo y en la medida, esto lo que ustedes ven acá es la presión media pulmonar, se llama hipertensión pulmonar y como hipertensión se define con base en la modificación de la presión media pulmonar. Aquí podemos ver con el delta qué tanto se puede modificar la presión media. Hoy por hoy entendemos que con el uso de prostaciclinas parenterales, que son medicamentos que van a través de unas bombas subcutáneas, es posible bajar la presión media y miren que en este trabajo y en estos trabajos las mejorías de la presión media pulmonar superan el 70%. Y esta mejoría sin duda induce en el paciente una mejoría amplia y significativa, no solo de la sobrevida, no solo alejarlo de trasplante, sino también de la condición funcional, la mejoría también obviamente en la condición hemodinámica y sin duda en que el paciente pueda tener una vida casi normal. Es decir, hoy con estas opciones terapéuticas pasamos de no ofertarle nada a los pacientes y mandarlos al nivel del mar. Hoy tenemos la opción de tener una función ventricular normal de una enfermedad que anteriormente era mortal y que no teníamos nada que ofrecerle, y con el advenimiento de nuevos tratamientos estas posibilidades van a ser cada vez más cercanas. Ese trabajo mostró también con mucha certeza cómo, siguiendo la presión media pulmonar, en la medida en que se iniciaba el tratamiento, entre más tardío era el inicio del tratamiento con respecto a la media, la posibilidad de volver a tener una presión normal es menor. Miren, esto tiene que ver mucho con esa probabilidad de que el paciente pueda tener una media, es decir, en la medida en que la presión media es más alta, la posibilidad de que el paciente vuelva a tener una media normal es mucho más baja. Miren aquí, esto es media normal y en la medida que pasa el tiempo esta posibilidad claramente se acorta. Por tal motivo, la opción terapéutica más valiosa en la que hemos aprendido en los últimos 4 o 5 años es llevar a un paciente a una presión media normal con una función ventricular normal. Y eso lo podemos ver aquí. Al final, es una enfermedad que sigue siendo compleja. Colombia tiene todos los tratamientos disponibles, somos privilegiados en la versión del sistema de salud que teníamos previamente, donde la mortalidad puede bajar, es superior y tenemos respecto al resto de países de Latinoamérica todas las tecnologías y la posibilidad de llevar a nuestros pacientes a una función ventricular normal. Claramente requiere un proceso estructurado de diagnóstico en centros de experiencia, donde el estudio y el proceso de tratamiento se puede llevar de una manera adecuada. El tratamiento debe ir orientado no solo al riesgo, sino a las alteraciones del ventrículo derecho, centrarnos en el ventrículo derecho, que es la bomba de todo este sistema de acople entre ventrículo arterial, es la clave del target diagnóstico, y claramente se necesitan herramientas adicionales de las cuales los estudios nos han ayudado un montón, y en el futuro inmediato vamos a tener tratamientos antiinflamatorios y biológicos que van a poder optimizar la condición del paciente y llevar al paciente a una función ventricular normal. Muchísimas gracias.